Como les digo, lamentablemente yo no estoy aquí para complacer a la sociedad, que es lo que están muchos opinadores jurídicos, inclusive abogados que están en los medios. Yo le estoy diciendo las cosas desde el punto de vista jurídico y técnico, cómo se da en la práctica, para que nosotros no nos sorprendamos mañana con los resultados de cualquier proceso. Y entonces, yendo ya al caso que tú tocaste con relación al tema del chofer de Santiago que resultó ultimado, lo que yo expliqué y reitero es lo siguiente, desde una apreciación puramente personal y técnica. La ley se divide en diferentes parámetros y cada tipificación penal tiene su respectivo escenario en la que se cometieron los hechos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuáles son las aristas de este proceso? Que esa persona le causó una herida en la pierna a los CISO que posteriormente le costaron la vida. Ahora, lo que yo señalo es lo siguiente. El artículo 295 del Código Penal Dominicano establece que el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Entonces ahí vemos un elemento que es la intención, el que voluntariamente mata a otro. Ya tenemos un elemento de intencionalidad de cometer el homicidio como tal. ¿Por qué yo digo en este caso que no existe ese elemento? Porque nadie que pretenda arrebatarle la vida a una persona con un arma blanca va a apuñalarlo en la pierna. Le va a tratar de causar las heridas en una parte del cuerpo que pudiera ser mortal, como le explico, por necesidad, como lo establece la teoría del delito. Porque hay que aclarar algo también. La ley no solamente se aplica en base a lo que establecen los códigos y la norma, también lo que establece la doctrina y los parámetros del derecho en general. Entonces, cuando usted estudia la criminología, usted se da cuenta cómo se comete cada delito y qué consecuencias pueda tener, independientemente de lo que diga o establezca la ley. Entonces, explico fácil y sencillo, como dije anteriormente. Lo que quiero explicarte es cuando el imputado le infringe las estocadas a la persona, lo hace en el área de las piernas, por lo cual no se evidencia que él le haya ocasionado las estocadas en un área, digamos, vital, o que pudiera ser mortal por necesidad, como establece la teoría del delito. Es como cuando se dice, no, tú le das un tiro en un pie. Sí, efectivamente. O sea, por ejemplo, una persona que le da un disparo a otra en una pierna, no se puede evidenciar que tuvo intención de matar la vida. Y estamos hablando de algo similar, porque al final son heridas. Correcto. Y pudiéramos decir, bueno, pero esa herida efectivamente le causó la muerte. Perfecto. Pero entonces, en base a la forma en que fue cometido el delito, cambia la tipificación penal. Hay que observar, evidentemente, las circunstancias que ocurrieron los hechos para observar cuál es la calificación jurídica que se va a establecer. Bien. Yo, de hecho, he comentado con algunos colegas sobre el punto de vista de ellos con relación a ello. Y muchos, inclusive, tienen discrepancias con relación a mi posición. Okay. Inclusive, hay juristas que establecen que no se trata ni siquiera de un homicidio, sino de un asesinato. Inclusive, vi a Brito ahí que dijo que los demás acompañantes son coautores, que no serían ni siquiera cómplices, o sea, que son coautores según él. Cosa que yo no estoy de acuerdo para nada y te lo voy a aclarar en breve con relación a ese punto. Okay. Pero con relación al tipo de herida o de la lesión, vuelvo y reitero, todo se encasilla a dónde se le causaron las heridas a la persona. Y te pongo un ejemplo. Si una persona, tú le infringes una herida en la mano con un arma blanca, una herida relativamente no tan grave, pero esa persona se desangra por propia inobservancia de él o negligencia de él o negligencia de otra persona, la persona puede perder la vida. Correcto. Por una simple herida en una mano. Pero la pregunta sería, ¿te pudieran acusar a ti de homicidio? La realidad jurídica es que no. A ti te van a acusar de golpes y heridas que causaron lesiones. Correcto. Y que posteriormente causaron la muerte, que es diferente a un homicidio. Bien. En ese sentido, es prácticamente algo similar a lo que pasó lamentablemente con este motorista y este chofer, en el que la persona hiere al otro. Otro parámetro también de la criminalística y de la teoría general del derecho es el hecho de cuáles acciones realizó el imputado para causarle la muerte a la víctima. Si observamos los videos podemos observar que ciertamente hubo una persecución, ciertamente cuando la víctima se desmonta del vehículo es atacada por el imputado, pero también se observa que la víctima sale huyendo del lugar y que siquiera el atacante lo persigue. O sea, el atacante no tenía, pudiéramos decir, la intención desde el punto de vista mío de perseguirlo y rematarlo y de dejarlo efectivamente sin vida. De hecho, yo entiendo que el atacante entendió que el herido salió con vida del lugar. Okay. Si nos fijamos también otro elemento que debería de ser apreciado es el hecho de qué tiempo duró la víctima sin recibir asistencia. Claro.
y de hecho con negligencia tanto de los servicios de emergencia como de las personas que se encontraban en el lugar. Porque podemos ver que la víctima inclusive le da una entrevista prácticamente a un periodista. Claro. O sea, la víctima indudablemente estuvo convaleciente más de media hora, inclusive dando una entrevista donde aparentemente ni siquiera el periodista que estaba ahí estaba consciente de la magnitud de la herida que fue causada. Entonces, en ese sentido, bajo esa circunstancia, entiendo yo que no pudiera aplicar lo que pudiera ser el homicidio voluntario, sino más bien el homicidio involuntario, o más bien los golpes y heridas que causan la muerte, que está tipificada en el artículo 309, parte infine del Código Penal Dominicano. Es una categoría diferente. Aunque es bueno aclarar además que, aunque la calificación jurídica es diferente, la pena oscilan en el mismo rango. Estamos hablando de penas que pudieran ir entre los 5, 10 o un máximo de 20 años. ¿Y se tomaría en cuenta por la calificación jurídica la gravedad de la pena o no? Me refiero al tema de, por ejemplo, te tocan 15 años. En base a la calificación jurídica, pudiéramos tantear si te damos 15 o menos de 15, o cómo se maneja por lo regular. Sí, eso ahí sí pudiera aplicar lo que es la valoración del juez de la circunstancia en que ocurrieron los hechos. O sea, cada caso es diferente. La persecución que hubo, el lugar en donde se cometieron. O sea, todas esas intencionalidades del imputado pudieran ser observadas. Te decía ahorita que no estaba de acuerdo con Brito, que opinó que supuestamente otros de los demás motoristas son coautores. Yo entiendo que no aplica esa calificación que le establece, porque el coautor tiene que tener una participación directa y conjunta con la persona que comete el delito para poder ser catalogado como coautor. O sea, sostenerlo para que el otro lo agreda o ellos conjuntamente agredirlo. En este caso, lo único que se evidencia es que habían otros motoristas que le dieron persecución a la víctima conjuntamente con la persona que está acusada y que vociferaban situaciones tendentes a que se ejecutaran las agresiones, pero no se ve realmente ninguna participación directa de ellos en el hecho. Entonces, ¿qué pudiera quizá a ellos adjudicársele? Pudiera una complicidad remotamente, pudiera adjudicársele a ellos posiblemente, y quizás, porque eso siempre el Ministerio Público lo asocia, una asociación de malhechores, que entiendo yo que quizá tampoco procede, porque hay que aclarecer un asunto. Por ejemplo, en el tema que muchos opinan que ahí aplica lo que es el asesinato, porque supuestamente dicen algunos, hubo premeditación. Por la persecución. Por la persecución que se originó. Yo entiendo que no, desde el punto de vista jurídico, te explico. Mira, como su nombre lo indica, y vuelvo y reitero, tenemos que observar no solamente lo que establecen los artículos del Código Penal Dominicano, sino lo que la teoría y el derecho general establece, y la criminología. En ese sentido, ¿qué es lo que establece el asesinato? Establece como condiciones que haya una premeditación y acechanza. Y la palabra premeditación en su contexto establece que tú te sientes a planificar y meditar lo que tú vas a hacer. Y la acechanza, evidentemente, que tú concurras a los lugares en donde la víctima se presenta o le des ese seguimiento. Ahora bien, pudiéramos decir, bueno, pero es casi lo mismo. No, porque surgió una situación espontánea del momento que generó esa persecución en el mismo instante y desencadenó esta situación al final. O sea, realmente no hubo un lapso de tiempo para ver esa tal premeditación que establece el Código Penal Dominicano para que haya un asesinato. Y este momento que no hubo una premeditación, no hubo el tiempo del imputado razonar para saber inclusive qué es lo que iba a cometer. Y eso es una categoría que realmente la criminología y la criminalística establecen y que lamentablemente, nos guste o no, tanto los abogados como los jueces y los fiscales tenemos que estar conscientes de esa situación. Eso es así. No, y a tal punto, supongamos que la persecución se convirtiera en premeditación. Una vez le infringieron las heridas, el tipo se iba, lo hubiera perseguido para rematarlo. Exactamente, eso es lo que te digo, que luego del altercado inclusive, la víctima se queda tirado a pocos metros de donde sucedió el hecho, conversando con un periodista, y fallece ya, tengo entendido, cuando le estaban dando asistencia médica, realmente porque las heridas lesionaron la vena aorta del mismo. Pero vuelvo y reitero, en el contexto puramente jurídico y técnico de las circunstancias que ocurrieron los hechos, para mí, lamentablemente el caso, nos duela o no, esa persona falleció más por la negligencia de terceros que por las mismas heridas que causó la persona. Y te digo algo, siendo sincero, y me disculpa a la sociedad que no le gusta escuchar este tipo de cosas, el periodista que le estaba haciendo esa entrevista a ese señor, que lo dejó morir ahí frente a él, mientras le preguntaba banalidades, debe de ser sancionado más drásticamente que el que le causó esas heridas. Eso es lo que yo creo. Tremendo, ¿eh? Bueno, claro que sí, hermano, porque tiene que tener el corazón más frío una persona, ver a otra morirse delante de sus ojos
que otra que le infrinja cualquier herida, quizás por un deseo de momento o por una situación de ira momentánea. Comprendo. Porque el que causó esa herida entendió tener algún motivo que le causó esa ira. Aunque no se justifique. Aunque no se justifique, nunca se va a justificar. Motivo. Claro está, pero ese periodista y otras personas que mientras esas personas se desangraban, ni siquiera hicieron las gestiones para que tuviera asistencia médica, es algo realmente muy reprochable y que nos da a la sociedad a entender que tenemos que reflexionar realmente sobre cómo nos estamos manejando. Vemos muchos casos realmente donde las personas observan situaciones que pasan, accidentes y cualquier otro tipo de siniestro, y las personas simplemente se paran a grabar y no prestan realmente la debida asistencia a la víctima. Es lamentable. Hermano, siempre va a ser un placer compartir contigo. Agradezco que me abres las puertas en esta ocasión de tu oficina. Es un sitio muy acogedor, una buena locación, ya yo sé, para grabar entrevistas. Estamos a sus órdenes aquí. Pero de verdad, hermano, siempre va a ser un placer compartir contigo. Me gusta mucho el tono que tú le das para que la gente entienda coloquialmente, o sea, para que el dominicano de a pie que quizás no sabe de derecho comprenda de qué estamos hablando. No, y como le digo, lamentablemente yo no estoy aquí para complacer a la sociedad, que es lo que están muchos opinadores jurídicos, inclusive abogados que están en los medios, que simplemente dan una opinión para congraciarse con la sociedad y a veces ellos mismos están conscientes de que las cosas no son así. Yo le estoy diciendo la cosa desde el punto de vista jurídico y técnico, cómo se da en la práctica, para que nosotros no nos sorprendamos mañana con los resultados de cualquier proceso. Y para muestra un botón, procesos de esa índole hemos tenido muchos y te puse de hecho algunos ejemplos que van al traste con la circunstancia de esta situación. Es lamentable el hecho, pero tenemos una sociedad que está pidiendo justicia por una persona que le causó heridas a otra que lamentablemente falleció y están buscándolo como aguja en un pajar para someterlo a la justicia y que sabrá Dios cuándo salga de una celda. Y tenemos dos personas, por otro lado, que están siendo imputados de haber causado la muerte de más de 200 personas y están en su casa tranquilitos y la sociedad opina, pero bien, gracias. Exacto. Hay una doble moral ahí. Entonces, la doble moral de esta sociedad, lamentablemente, yo no estoy de acuerdo en 100% con ella. Cuando existe una causa que yo entienda que amerita ir a par con lo que la sociedad entienda, pues yo con gusto lo haré. Pero mientras tanto, me voy a ir por el lado del derecho y de la justicia. Haciendo el papel del abogado de Pi. Así es, la oveja negra, pero eso me tocó. Hermano, un placer. Siempre un gusto, hermano. Siempre será un gusto.